señor secretario. Gracias, señor presidente. Efectivamente, hay cuenta respecto de lo siguiente. Primero, un oficio de su excelencia el presidente de la República retirando y haciendo presente nuevamente en el carácter de suma urgencia para el despacho y la tramitación de este proyecto. El proyecto que está en tabla. Y segundo, algo que recibimos al finalizar de la mañana, una carta dirigida a los honorables senadores de las Comisiones Unidas de Economía y Medio Ambiente de las organizaciones y comunidades indígenas de Valparaíso, Santiago, Biobío y la Araucanía. En lo medular llaman a rechazar y no validar la propuesta del proyecto Proinversión por distintas razones. Voy a limitarme a leer las dos primeras. Dice: el proyecto busca la eliminación de los criterios legales para evaluar ambientalmente las centrales generadoras de energía, quitándole robustez a la resolución de calificación ambiental como documento local. Solo por esta modificación el proyecto debiese ser sometido a consulta indígena. En segundo término, el proyecto pretende dar mayores certezas jurídicas a los inversionistas y enfatiza el aspecto puramente económico, que no es otro que acelerar procedimientos que faciliten la inversión, modificando distintos cuerpos legales referentes a la evaluación de impacto ambiental y al agua. Todo esto en circunstancias que el reglamento de S40, que regula la participación y consulta de puertos indígenas, ya les otorga a los inversionistas suficientes certezas jurídicas para invertir sobre territorios indígenas. Sigue con otros razonamientos. Y por eso finalmente dice: es un llamado urgente a rechazar y denunciar el proyecto de Proinversión por sus consecuencias sociales y ambientales. Esta carta es de varias organizaciones y comunidades indígenas de Valparaíso, Santiago, Biobío y Araucanía. Hay copia de esta carta, yo creo que está cargada en el tablet, y también tenemos copia en papel. La podríamos repartir. Eso es, presidente. Gracias. Antes de dar inicio a la sesión, quiero saludar al señor subsecretario de Economía, don Esteban Carrasco, recientemente nominado por el presidente Sebastián Piñera. Muy buenas tardes y felicitaciones, y que tenga una muy buena gestión. Y saludar a los señores asesores del Ministerio, señor Diego Chaer, Jimena Contreras, Bernardita Vergara, don Javier Poblete. Vamos a... ¿Que le ofrecer la palabra justamente? Pero, ok, se lo ofrezco, señor subsecretario. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, solamente me gustaría presentarme. Soy Esteban Carrasco, llevo 5 días asumido en este cargo. Veníamos comentando acerca de una pregunta filosófica de cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez, y esta es una primera vez para mí. También. Entonces es una primera vez para mí. Brevemente comentarles: yo trabajé en el primer gobierno del presidente Piñera en el Ministerio de Economía, dentro de lo que se llamó la Agenda de Impulso Competitivo. Y desde marzo del 2018 hasta ahora estuve trabajando como asesor de los ministros de Obras Públicas, don Juan Andrés Fontaine y el ministro Moreno, Alfredo Moreno, perdón. Y entiendo que ahora lo que nos convoca es revisar 4 temas que quedaron pendientes del proyecto de Proinversión, habiendo sido uno retirado por el Ejecutivo, y entiendo que vamos a ver una propuesta. Así que con mucho gusto y con mucha atención voy a escuchar lo que ustedes nos puedan comentar. Muchas gracias. Muy bien, para dar una relación del proyecto en tabla, le ofrezco la palabra al señor secretario de la Comisión. Gracias, señor presidente. Bueno, pues la relación, yo me voy a limitar a recordar las materias que son competencias de estas dos comisiones unidas. Sí.
y que han sido expuestas en las distintas sesiones que ha celebrado las Comisiones Unidas con anterioridad. El primero de ellos, podemos trabajar con un texto comparado que elaboró la Secretaría, está referido a centrales hidroeléctricas, que es la letra A del numeral 1, modificar la letra C del artículo 10 del comparado. La letra C. Está en la primera página de un comparado que está un poquito reducido para las materias pertinentes. Sí. ¿En este mismo? Acá. La letra C. Vamos a mirar texto despachado por la Comisión de Página Hacienda. 2. Sí. Exacto. Sí. Página 2, penúltima columna. Hacienda acá. No, página 2. Página 1. ¿Página 2 o 1? ¿La letra C? 1. Ah, perdón. Página 1. Ok, es que había en la 2. Uno la sigue, No, perdón, me puedo equivocar, si no soy infalible. Presidente. Pero confundan, Sí, una reseña general. El texto aprobado en general por la sala disponía que dentro de los proyectos, actividades susceptibles de causar impacto ambiental y que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, uno de ellos, y la letra C, eran las centrales o plantas de energía eléctrica según sus magnitudes, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilice, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos, debiéndose distinguir entre energía renovable y no renovable. En el segundo informe, la Comisión de Economía no innovó sobre la materia. Sí lo hizo la Comisión de Medio Ambiente, porque este proyecto también tuvo trámite entre la Comisión de Medio Ambiente y modificó esta norma en el sentido de que esta obligación iba a ser exigible para centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts y aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilicen, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos y debiéndose distinguir entre energías renovables y no renovables. Y después, en la Comisión de Hacienda repuso el texto aprobado en general. Y esa es la primera materia que la sala quiso que se pronunciara la Comisiones Unidas. Señor subsecretario o ejecutivo. Señor presidente. Le damos la palabra. Muchas gracias, subsecretario. Señor presidente, el fundamento de esta medida es que hay que recordar que ese umbral se estableció en el año 94, cuando fue creada la ley, y han pasado más de 20 años donde las tecnologías han cambiado. Y a la vez, esa tipología es la única que no se señala por impacto ambiental, sino que simplemente por capacidad de generación. Entonces, hoy en día pasa de que muchos proyectos, con el único propósito de no tramitar o no esperar la puesta en marcha de su proyecto, lo que significa someterse a evaluación ambiental, que hay que recordar que son entre 2 o 3 años, dependiendo del proyecto, hacen que el proyecto sea menos eficiente, tratando de que su proyecto tenga un megawatt entre 2,5 o 2,9. Entonces, lo que se da en la práctica es que tenemos proyectos que no son del todo eficientes, o incluso desincentivación a proyectos que son pequeños, como los pequeños medios de generación distribuida, que hoy en día tienen mucha aplicación práctica, pero que se le está cargando con burocracia debido a que ingresen al sistema. Entonces, lo único que queremos es que se mantenga la revisión por parte del SEA, pero no por respecto a la capacidad de generación, sino que con respecto al tipo de fuente, ya que hoy en día existen las fuentes renovables no convencionales y otras que son más contaminantes, y el impacto ambiental. Entonces, esto parece ser más sensato que lo determine el ente técnico correspondiente, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Lo que pasa es que yo entiendo el planteamiento del Ejecutivo, porque podría haber quienes establecen un proyecto con menor generación para evitar el estudio de impacto ambiental, etcétera. Pero al dejarlo abierto puede producirse lo contrario. Entonces yo creo que la ley tiene que establecer algún tipo de límite. Y por eso la propuesta de la Comisión de Bienes Nacionales a mí me parece que tenía sentido, que era mantener la regla actual de los 3 megawatts, pero señalar que el reglamento pudiera establecer incluso la obligación respecto de proyectos con una generación menor.
Ah. Y después la senadora... Sí, no, la aprehensión yo creo que es la misma que compartió el Ejecutivo, en cuanto a que obviamente haya un control previo con respecto a aquellos proyectos que puedan tener un impacto ambiental. Pero hay que recordar que hoy en día, por ejemplo, podría haber un proyecto con nulo o escaso impacto ambiental que tenga una capacidad de 10 y que igual tendría que someterse al sistema, por ejemplo, 10 hectáreas en la mitad del desierto sin que tenga un impacto, por ejemplo, sobre algún medio humano o sobre algún humedal. Cabe recordar que si es que se eliminan los 3 megas y se hace por reglamento, el proyecto de todas formas puede ser evaluado ambientalmente si es que afecta un humedal, si es que afecta un glaciar o si es que está en alguna de las otras tipologías del artículo 10 de la ley. Entonces, simplemente de que se mida por impacto y no por capacidad de generación. Senadora Allende. Presidente, a ver, todo ya lo hemos discutido y queremos volver a reiterar lo siguiente. A nosotros nos parece que esto deberá quedar tal como está, con el límite de los 3 megawatts y en la ley. Los reglamentos tienen siempre los riesgos. En primer lugar, pueden tardarse X. En segundo lugar, depende del gobierno. En algún momento, el interés que le va a poner en su momento. Tal como estaba la propuesta del Ejecutivo en el marco del proyecto de inversión, la verdad es que en el punto C, que decía centrales o plantas generadoras de energía eléctrica según sus magnitudes, las cuales se determinarán sobre la base de impacto que produce el tipo de tecnología que utilicen, es tremendamente vago e impreciso, cosa que evidentemente no es lo que buscamos, y ahí sí con fines geotérmicos, debiendo seguir energía renovable o no renovable. Pero, y bueno, lo de las energías termoeléctricas, que es obvio. En general existe, si bien no esté necesariamente escrito, pero hay un principio que es muy importante en el medio ambiente, que nosotros lo vimos con bastante detalle en la ley de biodiversidad, que esperamos que alguna vez, en el proyecto, perdón, de biodiversidad, que alguna vez sea ley, que es muy importante el principio de no regresión. O sea, no rebajar los estándares ambientales, sino que las innovaciones siempre tienen que ir en mayor defensa, digamos, ambiental y no al revés. Y contrario a lo que a veces se dice, la desregulación provoca mucho más incerteza que cuando yo, inversionista, tengo las reglas claras. Yo creo que eso es también un tema bien importante, porque incluso esto de dejarlo al reglamento va a provocar incluso un vacío importante, porque entre que no se dicte la modificación reglamentaria que propone al respecto, va a haber siempre un cierto vacío legal respecto a qué centrales generadores van a evaluarse ambientalmente y cuáles no. Y por eso nosotros consideramos que es bien importante mantenerlo. Y es más, le puedo agregar un dato, no sé si le tocó participar al actual subsecretario, pero como dice que participó en el primer gobierno del presidente Piñera, esta medida no fue recomendada por la Comisión Presidencial justamente de Bachelet por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En las recomendaciones de la Mesa Presidencial, quienes publicaron su recomendación en el 2017, hubo participación de expertos que incluyó a exautoridades de la administración del primer gobierno del presidente Piñera. Y desde luego esta no fue una de las recomendaciones que se hizo. Entonces, nosotros creemos que no solo no aumenta la certeza jurídica, sino que menos reglas legales a veces son más incertezas. Hay el principio de la no regresión, hay la necesidad de proteger mejor el medio ambiente, la ambigüedad que deja esta redacción, que no precisa, todo lo cual nos lleva a concluir que no es conveniente mantenerlo. Entonces, quisiéramos que el Ejecutivo más bien se allanara y una invitación a los parlamentarios a que nosotros estamos dispuestos a hacer una propuesta que iría en el siguiente sentido, que es decir, las centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts y aquellas de menores magnitud que establezca el reglamento, las cuales se determinaría sobre la base del impacto que produzca, el tipo de tecnología que utilizan, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos, debiéndose distinguir, por cierto, entre energías renovables y no renovables. Pensamos que con eso mantenemos, por las razones que hemos dicho, pero muy importante, nos hacemos cargo de dejarle justamente al reglamento para los casos en que sea menores a proyectos menores a 3 megawatts. Es el texto de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cuál fue el texto que se despachó en la Comisión de Medio Ambiente? Senadora Rincón. Gracias, presidente. A ver, yo comparto la precisión de la senadora Isabel Allende. Nosotros teníamos una propuesta parecida a la que ella está señalando, que iba en la línea de establecer que las centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts, bueno,
lo que ella leyó, y nosotros sí no sacábamos la última parte, que es que siempre tienen que ser sometidas aquellas que tienen, las termoeléctricas, digamos, siempre tienen que incluirse, y que en la Comisión de Medio Ambiente se había eliminado. Entonces yo... ¿Pero eso como un inciso segundo? No, es que estaba todo en un solo inciso. Lo que pasa es que la norma actual solo habla de 3 megawatts. Sí, no sabemos. Porque las idas y venidas, más las indicaciones del Ejecutivo, se incluyó esto. Bueno, esa es la propuesta. Sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología de televisión. Dice, sin perjuicio de lo anterior, las centrales termoeléctricas deberán siempre someterse a sistema de evaluación. Presidente. Las termoeléctricas, sí. Sí, eso estoy diciendo, o sea, lo que dice la señora. Pero está felicitando. Lo que hace es que me da la impresión de que la propuesta, el texto que presentó la senadora Allende, al final del día es muy parecida a la propuesta del Ejecutivo, con la única diferencia de que le pone una línea en que de 3 para arriba siempre, y de 3 para abajo reglamento, que es lo mismo que propone el Ejecutivo, que depende del impacto, de la tecnología, etcétera, 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 ¿no es cierto? Por lo tanto, yo, dado que la senadora Allende partió invitando a sumarse a esta propuesta, yo quería aceptar la invitación modestamente, senadora Allende, y para no hacer de esto un casus belli, como dice, yo creo que es razonable la redacción, simplemente. Voy a sumarme a la redacción de la senadora Allende en virtud de lo anunciado por el ministro Llobet a la luz del 2025, que en un plazo de 10 años tienen que retirarse, por lo tanto no tendría sentido dejarlas en la ley. Pero nunca se sabe. No, pero se deja en la historia la ley. Legislaremos si no, senadora. Nunca se sabe. Es que lo que pasa, presidente, es un contrasentido, porque si hay un compromiso público explicitado por el gobierno, no podemos legislar diciendo, abriendo la puerta que puedan evaluarse. Es como extraño. Así que me sumo a la propuesta de la senadora. Yo propongo que votemos, presidente. Sí, presidente, pero en la misma línea me voy a sumar a la propuesta que ha realizado la senadora Isabel Allende. Ejecutivo. Recogemos con buen ojo el hecho de justamente ampliar aquellos que puedan tener menos y que tengan un impacto ambiental significativo, pero sí me gustaría levantar el punto que a veces justamente esas incertezas que pueden quedar por reglamento, que es el mismo argumento por el cual se está rechazando la moción o más bien la indicación del Ejecutivo, puede dar lugar a que de repente un panel solar, que es mínimo, que hoy en día hay una certeza absoluta de que no entra al sistema, producto de una mala redacción reglamentaria que, como bien señala la senadora, puede pasar, tenga que someterse al sistema, lo cual de repente podría ser una carga desproporcionada, por ejemplo, si es que yo quiero poner un panel solar en la casa. Entonces, esa es la única aprensión, pero me parece bien la indicación de... Sí. Esa presión, eso le hace. Vale, claro. A ver. El argumento no se entiende. Porque si se quiere eliminar el límite de 3, ese argumento... Se entendió más o menos. Yo no lo entendí. Yo no lo entendí. No entender. Yo no lo entendí. Creo que ninguno de los senadores lo entendió. Pero yo no lo entendí al menos, porque es contradictorio. Porque si el problema es el reglamento, entonces establezcamos toda la ley. Entonces es contradictorio. Pero confiamos en que el Ejecutivo haga bien las cosas y redacte un buen reglamento. Yo propongo que votemos, presidente, porque esta es la tercera o cuarta sesión que tenemos sobre este tema. Yo solamente... quería agregar... En votación. Entonces, el presidente pone en votación la propuesta de la senadora... eléctrica que había sugerido. No, solamente la... No tiene sentido, es contradictorio. Claro. ¿Y el plazo del reglamento cuál va a ser? Perdón. Votamos y después Ya. hacemos las preguntas. Entonces, aprobar como letra C la siguiente. Centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts y aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzca el tipo de tecnología que utilicen, comprendiendo prospecciones con fines geotérmicos, debiéndose distinguir entre energías renovables y no renovables. Debería ir una coma después de la palabra produce. Sí. Sí.
Bien, ¿unánime? Sí. Que produzca. Unánime. Se aprueba la indicación de manera Y la pregunta del plazo, presidente. unánime y la senadora Rincón hace consulta en relación al plazo Del ejecutivo. reglamento. Hoy en día ya está el reglamento, entonces al hacer esta modificación y ingresar nueva, Ya. no necesariamente estaría cambiando el escenario, producto de que hoy en día, como está el reglamento, no estarían entrando y ahora el SEA tendría que determinar vía reglamento cuáles van a entrar adicionalmente dependiendo de la fuente. Esa es la pregunta. Senadora Allende, usted tenía un punto. No, yo quería solamente decir que más que hablar de la indicación de la senadora Allende, por favor, esto fue un trabajo con nuestros asesores. Así que yo quiero hacer el reconocimiento a nuestros asesores, tuvieron la mejor voluntad para trabajar y creo que hemos llegado a un buen resultado. Pero, presidente, perdón que insista, pero efectivamente está el reglamento, pero tal como hemos aprobado la norma, dice aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento. Entonces, es importante precisar esto, ya sea que vamos a usar los 45 días que existen hoy día para dictarlos o no. Y como Ejecutivo nos comprometemos a hablar con el Servicio de Evaluación Ambiental y ya con esto más digerido, dar un plazo concreto. Ya, pero siempre dentro del próximo máximo para dictar los reglamentos, que son 45 días. Ahí tendríamos que hablar con el Servicio de Evaluación Ambiental. Para poder... Sí, entiendo que tienen 45 días. Hoy día lo dijeron en la comisión. ¿Estamos qué dice, senadora? Una norma. Había una norma en la ley. Tiene una- Presidente, bueno, respecto a lo que acaba de aprobar las Comisiones Unidas, salvo puntuación, es el texto que en su momento también introdujo la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Después, la segunda materia es referida a la pertinencia, que está en la página siguiente del comparado, y lo incorpora el artículo 11 quater, específicamente el numeral 2, inciso tercero. En la página 3. Una consulta. Yo había entendido que el Ejecutivo había retirado esto en la sesión pasada, según la grabación que me indican. Entonces me gustaría que el secretario me confirmara si fue o no fue así. Porque de acuerdo a la grabación que se dice, aparentemente la retiró el Ejecutivo. Entonces yo quiero claridad. Bueno, yo entiendo que viene el subsecretario llegando, pero tal vez la Secretaría pueda confirmarnos si fue así o no. Hasta el momento las Comisiones Unidas no habían adoptado ningún acuerdo respecto a ninguno de los 4 puntos sometidos a consideración de las Comisiones Unidas. O al menos no se había sancionado. Sí, igual Primera vez que votamos. De todas formas, senadora, si es que podemos llegar a consenso con respecto a otras medidas, si podríamos llegar a retirarla, retiramos la medida. Era un acuerdo, lo habíamos conversado, me acuerdo con el anterior ministro de Economía, de que sí estaba disponible para retirar la pertinencia. Porque lo conversamos bastante, se habló mucho, digamos, de los efectos nocivos que esto puede tener y cómo muchas veces la gente se aprovecha, digamos, a través de la pertinencia como mecanismo para que le anticipen información al momento que requiere para decir, mire, va a ser una declaración, va a ser una evaluación, y por lo tanto había acuerdo con el Ejecutivo de que esto no... Yo entendí siempre que lo iban a retirar o que lo habían retirado. ¿Ejecutivo? Sí, como Ejecutivo dentro de las tratativas efectivamente se conversó acerca de la posibilidad de retirar la pertinencia, pero la única que sí se ha retirado propiamente tal es la medida de agua. Entonces pertinencia no se ha retirado. Sin embargo, le entendí que dependía del grado de acuerdo que tengamos tan disponible. Bueno, acabamos de llegar a un acuerdo, o sea, ya tenemos 1-0 para que lo evalúe. Me parece que las pertinencias no corresponden. Entonces, no sé si la vamos a conversar o la dejamos para el final. Yo sugiero, presidente, que la dejemos al final, porque yo creo que debería retirarse. La votamos o la vamos a que votar en contra. Bueno, o la retiran o la votamos en contra, porque no. A ver, de los 4 temas que llegaron a la Comisión Unida. Exactamente, y la agua efectivamente se retiró. La de agua por lo tanto, quedan 2 temas. Sí. Claro. Y esos 2 temas, señor secretario, veámoslo y... Perdón, presidente, de que se decidan ahora para no hacer en vano la discusión, porque si no la retiran la vamos a rechazar. Entonces,
De pertinencia estoy hablando. Entonces, tienen la opción de poder retirarla y discutimos caducidad. O sea, si es que es posible, preferimos dejarla para el final y ver en la otra que hay más posibilidad de acuerdo y por último la votamos. Vamos a caducidad. Sí, lo que pasa es que el Ejecutivo está esperando dos propuestas. Una es la que usted presentó y que fue... Y la otra va a ser sobre caducidad. La otra sobre caducidad. Ok, es decir, ustedes no tenían propuesta de pertinencia. No, porque la queríamos eliminar. Entonces adelantemos a caducidad. Y después al final vemos pertinencia. Yo quiero precisar un punto. Revisando la sesión anterior y luego de escuchar los planteamientos de los distintos señores parlamentarios, el ministro, señor Palazzo, recogió esos argumentos, le parecieron razonables y lo que él postula es la agilización de la tramitación de los distintos proyectos. Pero sin interponer ni cuestionar algo que levantó especialmente la senadora señora Allende, de disminuir la capacidad de fiscalización ni tampoco las exigencias ambientales. Por lo tanto, lo que él hizo fue retirar su propuesta, lo que él estaba apoyando, que era el texto despachado por la Comisión de Hacienda, y anunció que trabajará en una norma cuya redacción no incorpore la palabra vinculante y que apunte al objetivo buscado, sin que ello sacrifique el cuidado del medio ambiente. Sí. En suma, lo que corresponde a la Comisión es pronunciarse respecto del texto de la Comisión de Hacienda. Y eso es lo que tiene que aprobar a favor o en contra, o retrotraerse al de la Comisión de Medio Ambiente. Página 3, 2 y 3 del comparado. Presidente, puedo igual sugerir, pues lo acaba de decir el Ejecutivo, si lo acogemos, ¿por qué no vamos a caducidad? Vemos si tenemos acuerdo de caducidad y ahí el Ejecutivo toma una resolución respecto a pertinencia. Invertimos el orden. ¿De acuerdo la Comisión? Sí. Caducidad está en el artículo 26D, Okay. página 6 del comparado, numeral 5. Ya. ¿Y la idea aquí sería? ¿En caducidad? Ustedes recordarán brevemente. Presidente. ¿Puedo? Bueno, recordar brevemente que estuvimos también discutiendo ampliamente este tema, que no es menor, porque obviamente lo que decía el artículo 25 era la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando haya transcurrido más de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución de un proyecto o actividad autorizada. La argumentación que tenía el Ejecutivo y que la desarrollaron en varias oportunidades fue, bueno, que muchas veces la persona que tiene el proyecto va a iniciar el proyecto o tiene la intención de iniciar el proyecto o alcanza a iniciar algo, pero resulta que hay una comunidad o alguien que interpone un recurso y por lo tanto, mientras se vela el recurso, se paraliza. Entonces, esos 5 años pueden efectivamente verse afectados, por llamarlo así. Por otra parte, nosotros decimos que hay que tener cuidado porque en 5 años está tan fluctuante los temas ambientales por todos los fenómenos que estamos viviendo que pueden haber cambios significativos, no es menor. Entonces, por eso también tiene una razón de ser el que se diga un cierto número de años para la caducidad de un proyecto, porque puede efectivamente cambiar las afectaciones o lo que va a implicar para el medio ambiente. Entonces, al final, lo que estamos proponiendo es que, dejando como partió la resolución que califique favorablemente un proyecto, actividad caducará cuando se hayan transcurrido más de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto, actividad autorizada, lo que acabo de leer, y se agrega, si la paralización o no inicio de la ejecución del proyecto o actividad calificada favorablemente resulta de la suspensión decretada en sede administrativa judicial, el plazo de caducidad referido se suspende por una sola vez desde la notificación de dicha declaración. Y este plazo de suspensión no podrá ser superior a 3 años. No sé si me explico. O sea, si la persona iba a desarrollar el proyecto y viene esta, comillas, paralización. Un máximo de 8. Exacto. Entonces, un máximo de 3 años no se cuenta, por decirlo así. 5 más 3. Pero hay un detalle ahí. ¿Ah? Hay un detalle. Perdón, presidente. La propuesta, más que razonable, es se suspende por una decisión administrativa o judicial,
se suspende, por tanto, el plazo. Pero mientras, no sé, lo que se nos señala ahí, se dice desde cuándo, y se dice como máximo 3 años. Sí. Se dice por una sola vez. Sí. Pero no se dice, debería decirse explícitamente mientras esté suspendido por razones administrativas o judiciales. Se entienda porque podría, sí, porque esa una vez podría ser menor en tiempo. Porque si desde cuándo no. Hay que ser explícito que yo creo que es autoexplicativo, porque lo que genera la suspensión es la decisión administrativa o judicial. Pero debe decirse que es precisamente esto es lo que le genera y dura mientras dure esa suspensión administrativa o judicial. Con el máximo que se establece. Todo lo demás igual, pero hay que precisar. Habría que preguntarle la opinión al Ejecutivo, presidente. Gracias, presidente. Nos parece, efectivamente, tomando en consideración el contexto actual y que el desarrollo técnico sustentable, poner el tope de los 3 años. Pero como bien apunta el senador Elizalde, hay que tomar en consideración que la redacción, por ejemplo, tiene que se puede suspender hasta por solo una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que yo partí en una sede administrativa y después lo vuelvo a paralizar en una sede judicial? O qué pasa al final si el del Tribunal Ambiental sube a la Suprema. Entonces, recogemos, pero ese se suspende por solo una vez. Nos pareciese ser más certero que mientras se ventile el juicio o el proceso contencioso correspondiente, ya que puede ser de que, por ejemplo, yo pare el proyecto no con o se pare el proyecto no solamente por un juicio, sino que por 2 o 3 de manera sucesiva. Y a veces también, para tener en consideración en la redacción, es que a veces el juicio no solamente se separa producto de que yo, o más bien el Tribunal Ambiental decreta la suspensión, sino que puede ser de que, por ejemplo, mediante alguna acción administrativa frente a otro organismo, en la práctica yo esté paralizando el proyecto. Entonces, eso nos gustaría que fuese que más que decretado se deba a la interposición de un recurso administrativo o judicial. Pero por eso, o sea, el espíritu lo recogemos bien, pero solamente esas 2 aprehensiones. Yo creo que se refiere a una orden. Sí, porque si no... Sí. Claro, la redacción actual se refiere solamente, por lo que llevo, a una orden de no innovar. Pero puede ser que yo en la práctica, mediante algún tipo de instancia administrativa o judicial, paralice el proyecto o no interponga una acción directamente en contra de la RCA, sino que en contra de la empresa, y producto de eso, debido a que hay un litigio existente, que recordemos que todo esto está, que después un juez o una institución falla a favor, ese plazo no se compute, sino que se suspenda. Entonces, solamente esas 2 aprehensiones nos parece bien el tope y nos parece bien la propuesta que levanta la comisión. Senadora Rico. Yo creo que la propuesta de la senadora, que ha hecho la senadora, digamos que se ha trabajado, da cuenta de la inquietud que había en esta materia, pero decir lo que ha dicho el Ejecutivo recién sería muy ambiguo, porque por el solo hecho de interponer es como extraño, ¿no? Tiene que, obvio. Exacto, no necesariamente paraliza, entonces se entiende que tiene que ser una orden que efectivamente lo provoque. Senador Galileo. Estando de acuerdo en los conceptos básicos, que la suspensión no puede ser más de 3 años, por lo tanto no puede ser más de 8 años, yo tomo más bien uno de los aspectos que dio el Ejecutivo, que es el que por una sola vez puede llevar a equívoco, porque efectivamente pueden solicitarse las suspensiones por distintos actores, uno en sede administrativa, otro en sede judicial, qué sé yo. Yo creo que no es tan importante el por una vez, sino que es el plazo. Entonces, yo lamentablemente me tengo que ir a reunión de comité, pero quería sugerir, dado que las cosas macro están dadas, que pudiéramos dejar como aprobado a referéndum una redacción entre los asesores del Ministerio, porque los grandes aspectos están completamente compartidos. Creo que no hace falta, porque estaríamos dispuestos, yo creo, a suspender por una sola vez y por lo tanto lo dejamos como está, sacándole por una sola vez. Pero sí lo que observó el senador Elizalde. Lo que ha ocurrido en el sur es que se interponen recursos entre empresas. ¿Opinión del Ejecutivo? Sí, por pensar un ejemplo en la práctica, ¿qué es lo que podría hacer? Yo podría recurrir de protección, me lo pueden
puede desecharlo la Corte, puede haber un segundo persona que recurre por protección, y adicionalmente a esos dos recursos de protección puede haber un reclamo en sede administrativa y después yo puedo reponer y irme al Tribunal Ambiental. Entonces, son esas presiones. Por una vez. Hay que dar plazo. Claro. Presidente, por eso son 3 años. Tiene 3 años para todos los trámites, no más. Señor secretario, para una mejor redacción o la propuesta del senador Galilea. Con esa propuesta, ¿el Ejecutivo retiraría la ¿Esperando? o no? Galilea. Sí, se retira. Entonces, a tu referendo en una redacción que va a trabajar. Aprobado. Ya. ¿Se retira la pertinencia? Sí. Muy bien. Se retira el problema. ¿Y código de agua, ejecutivo lo rechaza? ¿El tema de agua? Que ya estaba retirado. Estaba retirado de antes. Exacto. Lo dijo aquí en... No, está expresamente retirado de antes. Sí, es que una cosa es que el Ejecutivo lo retire, pero es que la Comisión es la que tiene que pronunciarse sobre el texto porque fue aprobado por la Comisión de Hacienda. Hay que rechazarlo. Ya. Eso es lo ¿Se que... rechaza de forma unánime? ¿Se rechaza Exacto. unánimemente? ¿Se despacha? ¿Se despacha? Sí. ¿Puedo votar este mes? Sí, está aprobado.